Estimados estudiantes, buen día. Espero se encuentren muy bien y les deseo un feliz inicio de semana a todos. Quiero empezar esta grabación diciendo simplemente pues que esta será la última grabación del curso en términos formales, pues de acuerdo al cronograma del curso, esta semana ya sería la última en la que vamos a trabajar en este ejercicio, aunque ustedes tienen hasta el 30 de octubre para entregarlo, viernes 30 de octubre para entregarlo. Eh, Luego esta sesión del próximo viernes también sería la última sesión de asesoría sobre este ejercicio, próximo viernes 23. Y los espero a todos, sin excepción alguna, el viernes 30 en la hora en la que tengan el curso, sea 8 o 10 de la mañana, para tomar nota de cada uno de ustedes y ver cómo vamos a enfocar el trabajo final. Si se puede dirigir hacia un curso de taller o si hay que evaluarlo de alguna manera específica en caso de que el estudiante no tenga cursos en donde se pueda aplicar directamente AutoCAD. Entonces, importante atender. Eh, Pensaría yo que la asesoría del próximo viernes para dar el remate a este ejercicio y la del viernes 30 para definir cuál será el enfoque específico del trabajo de cada uno de ustedes. Bueno, con esa pequeña introducción, entonces ahora les voy a dar la pauta de final de este ejercicio, el remate, la instrucción, para que ya pasemos entonces a organizar las planchas y presentar el ejercicio. La última parte a la que llegamos fue definir el despiece en isométrico de cada uno de los componentes de los módulos que componen el mueble que están despiezando. Yo acá tengo ya mi tabla actualizada, eh, la, la vengo trabajando en Excel y cuando la tengo completa entonces actualizo acá. Y a continuación lo que vamos a hacer es organizar el despiece de este módulo. Recuerden que yo solamente estoy trabajando un módulo, pero todos ustedes tienen muchos más módulos, 2 o 3 cuando menos. Entonces lo que voy a hacer es acomodar este despiece que tengo en la tabla, de acuerdo a las cantidades y de acuerdo a las dimensiones, lo voy a acomodar en el formato comercial o en el formato estándar de la madera en la que yo lo voy a construir. Entonces se pueden meter a páginas como Home Center o la página de Madecentro, consultar los catálogos de maderas y definir una materialidad en la que se pueda construir el mueble. Los que están en cocina entonces busquen un material que sea resistente al agua, a hongos, todo ese tipo de cosas. Los que estén haciendo espacios de closet, todo esto, pues bueno, de pronto uno a veces dice que en un closet no es tan importante lo de la humedad y luego sí es importante porque los muros absorben mucha agua o incluso cuando no hay unos buenos filtros, entonces las humedades en las paredes también dañan este tipo de muebles. Así que busquen un material de acuerdo al carácter del proyecto que están despiezando. Y de aquí lo más interesante es esta dimensión. Es decir, yo no lo voy a hacer con este, simplemente coloco el ejemplo de Home Center porque hay maderas, yo trabajo el de Madecentro. Y en el catálogo de Madecentro, por ejemplo, a mí me gustaría trabajar mi proyecto eh, en un MDF RH. ¿Por qué el RH? Pues que bueno, porque tiene muy buen comportamiento frente al agua. Por acá hay unas tablas de propiedades físico-mecánicas, pero lo que me interesa es esto, el formato, es decir, las dimensiones de la pieza de madera y los espesores en los que tiene. Bueno, yo lo puse de 20, pero no tienen de 20, lo tienen de 18, pero bueno, no lo voy a cambiar, simplemente voy a dejarlo así. Eh, y lo que me interesa es esto, que este formato, que este MDF RH Novopan viene de dimensiones 2.15 por 2.44 metros. Entonces voy a tener este formato como parámetro para ubicar mi despiece plano de mi primer módulo sobre ese formato.
Lo primero que voy a hacer entonces, bueno, acá lo tengo, hice una capa nueva que se llama despiece plano. Le di un color amarillo porque luego mi CTV, ese amarillo va a tener un buen calibre, y todo lo voy a empezar a dibujar ahí. Entonces voy a dibujar primero el formato. Dice que tiene 215 por 244, entonces lo voy a dibujar con el comando rectángulo, punto base, lo voy a dibujar acá al lado, dimensiones. Yo estoy dibujando en centímetros, entonces 215 enter por 244 enter. Y aquí está mi pieza, ahí está mi formato. Y a continuación lo que voy a hacer es empezar a colocar cada una de estas piezas en este formato. O sea, las voy a empezar a disponer, a organizar de tal manera que el corte sea mucho más fluido, tratar de garantizar ciertas continuidades. Por ejemplo, aquí tengo piezas que tienen 48, 48, 48, 48 en una dimensión, entonces es bueno alinear ese 48 para que el corte sea plano por ahí, sea directo, sea derecho. Acá tengo 77, 77, 34, bueno, ¿cierto? Tratar de agrupar eso evitando el mínimo de escalonamientos. ¿Cómo así que el mínimo de escalonamientos? Supongamos que mis piezas vienen dando estas formas. Entonces, escalonamiento es esto. Porque al momento de los cortes, eso va a empezar a introducir ciertos errores. Ahora, no hago este ejercicio únicamente por el corte de madera. De hecho, cuando uno va a cortar madera, uno lleva simplemente esta tabla, pero uno no ubica el despiece. Hay un software especial que, de acuerdo al tipo de madera, tú introduces las dimensiones y él te dibuja el despiece sobre la pieza. Pero lo hago es sobre todo también por el uso recurrente del corte láser para hacer maquetas, y que son algunos errores que pueden evitar el consumo excesivo de láser y luego nos abarata mucho el corte de piezas eh, de MDF o de cartón o de acrílico o el material en que estén trabajando. Entonces es un ejercicio que nos va a obligar a ser bastante ordenados, a tratar de entender la lógica de movimiento de la cuchilla, del láser, de lo que sea, en la manera como se va cortando. Entonces yo voy a empezar a hacer una disposición de esto, nuevamente comando rectángulo, dimensiones, dice que tiene 108, enter por 58, clic, ahí tengo mi primera pieza. Ahora dice que tengo dos de 32 por 48, rec, lo voy a colocar acá, por dimensiones de 32, enter, 48, enter. Y esta pieza la voy a copiar porque me dice que son dos. Aquí les voy a dar un comando que es bien interesante. Ustedes se dan cuenta que cuando yo coloco esta pieza sobre esta, aquí tengo dos líneas dibujadas. Si yo llevo este archivo, por ejemplo, supongamos que no es corte de madera, sino que es corte láser, y yo tengo aquí dos líneas, dos vectores, el láser va a pasar la primera vez haciendo el corte de este rectángulo. Él lo hace. Y luego va a hacer el corte de este otro. Entonces es una línea sobre línea que por un lado me va a hacer más costoso el corte, porque todos sabemos que el corte lo hacen por tiempo. Entonces ya estoy perdiendo segundos, pero es que bueno, listo, esto puede que se demore 2 segundos. Pero si tengo 100 líneas de estas, 200 líneas, porque se pueden repetir muchísimo, porque miren que la tengo repetida acá, pero en esta sección también tengo línea repetida. Entonces yo les doy un truco. Cuando uno ya haya terminado de disponer todo esto, todo esto, seleccionan y a continuación el comando overkill. Overkill, enter, enter. ¿Y qué pasa? El overkill lo que hace es eliminarme las líneas sobrepuestas. Miren que si yo elimino esta, ya las dos que estaban aquí no existen. Y si yo elimino esta, solo hay una. Luego es un comando tremendamente útil para eliminar las líneas sobrepuestas, que como lo digo, por un lado hacen mucho más costoso el corte, pero la otra cosa es que cuando el láser vuelve a pasar por aquí, ya quemó el doble, entonces el acabado tampoco queda bien.
Comando overkill y nos ayuda a eliminar todas esas líneas sobrepuestas. Ahora, no solamente lo utilizo acá. Cuando estamos dibujando planos normal, siempre pasa con la línea que se queda una debajo de la otra y un overkill nos ayuda a solucionar eso todo muy fácil. Por acá tengo una pieza de 103,48, entonces como sé que esta distancia es 48, porque la acabé de dibujar, voy a disponer ese 48 también acá. 103 en el ancho, siempre la dimensión del ancho va primero, y 48 en el alto. Miren, entonces, ¿qué pasa? Que aquí tengo ya continuidad en el corte. Luego dice que tengo una de 48 por 32. Como es 48, también la voy a acomodar aquí. ...32 por 48... y de esta pieza, bueno, es una sola, y hay otra de 48 por 33 que ya no me alcanza, la tengo que dibujar acá abajo. Porque es posible que me encuentre otras de 48 por acá. Ahora, si yo lograra resolver este empate y hacer que esta línea fuese continua con esta, sería mucho mejor, porque entonces esto mide 32, esto mide, bueno, no, son las mismas 32. Necesitaré una de 33 para que logre, sí, pero lo que uno trata es de evitar al máximo estos escalonamientos, que las líneas traten de ser lo más continuas posible. Luego tengo 32 por 13. Entonces miren que el escalonamiento se me está llevando otra vez a esto. Qué bueno sería que uno pudiera mejor tenerlo así. Ahora, luego ver entonces esta pieza donde la dispongo, porque como tengo otra igual a esta, porque son dos, me dice que son dos, 32 por 13 son dos piezas, entonces mejor. Ahora miren lo que va a suceder acá, 46 por 13 y son cuatro piezas, o sea que las puedo ubicar todas debajo de esta. ...46 por 13... y me dice que son 4, entonces copio y copio estas dos. Entonces armo un único bloque aquí de piezas, pero siempre tratando de mantener mucho orden entre ellas, mucha linealidad. 3415, 103, etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a terminar, simplemente lo voy a dejar ahí, pero nuevamente haciendo énfasis en el tipo de escalonamiento. Yo luego esta pieza, si veo que pronto hay piezas que no me están, como que no me están quedando bien organizadas, pues bueno, ya las dispongo de otra manera, las puedo cambiar de orientación, en fin. El caso es, por un lado, evitar los escalonamientos y por otro, obviamente, tratar de evitar mucho desperdicio. ¿Cuál criterio pesa? Siento que pesa más a veces el de evitar mucho desperdicio, que se me generen muchos residuos. Entonces, ¿qué pasa con esta pieza de acá? ¿Será que yo puedo ubicar una pequeña? O tal vez estas piezas más pequeñas no las debería empezar a organizar de entrada, sino que arranco primero por las piezas más grandes, que ese puede ser un buen criterio. Empezar a organizar las piezas más grandes, las de mayor dimensión, y luego me voy a las de menor para ocupar esos huecos, esos residuos que me van quedando. El caso es que vamos a tener entonces una plancha. Es más, si este despiece que está en tridimensional puede ir en la misma plancha de este despiece que está plano, mucho mejor. Aquí lo único es que habría que marcar con un texto anotativo sencillo. Yo tengo acá dos textos anotativos, lo tengo en 5 milímetros, este estaría perfecto. Marcar a qué corresponde cada una, ¿cierto? Yo sé que esta es la pieza A. Luego sé que la que viene a continuación es la B. Sé que las... Perdón, a ver, la B... perdón, la B es la de acá abajo.
es esta. Y tengo dos piezas de B. No es necesario acotar esto, simplemente marcar con la letra. Esta de acá arriba era la C. Una simple marcación indicativa. D, E, F, etcétera, 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 de acuerdo a cómo corresponda cada una de ellas. Espero que esta instrucción no sea difícil de entender, pensaría que no, simplemente es... Ah, perdón, acá todavía no había dibujado la pieza, la C, la de acá. Acá tengo un hueco todavía. Aquí lo importante es primero definir con qué material lo van a utilizar, lo van a hacer, en principio porque, bueno, material acorde al carácter del mueble, y segundo al formato, 215, 244, porque esto puede ser variable. Hay formatos que vienen este por ejemplo te lo ofrecen en 1.83, 244 o 2.15, 244, o sea que puede ser variable el asunto, ¿cierto? O sea, es estándar, pero hay variedad ahí. Con esto terminaría la parte del despiece y aquí debemos devolvernos a la parte de los planos iniciales. Les recuerdo que estos planos que se crearon al principio eran meramente indicativos, no tenían mayor, es decir, no son los planos que vamos a presentar porque obviamente vamos a encontrar muchas diferencias de lo que hay aquí a lo que finalmente se terminó modelando, que es lo que está por acá. Entonces aquí vamos a hacer nuevamente uso de nuestra herramienta del Flat Shoot, que lo utilizamos en la sesión pasada para poder exportar, entre comillas, esa imagen tridimensional al formato plano. Pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, y es que el Flat Shoot es como un pantallazo. Yo puedo sacar, como ya tengo el modelo compacto acá sin explotar, yo puedo exportar este Flat Shoot de esta vista que yo estoy viendo acá a la parte plana, el modelo plano, pero además puedo utilizar el recurso de exportar las líneas invisibles. Entonces, Flat Shoot, que le voy a decir que me los deje en amarillo porque ese es el color de la capa en la que está dibujado el modelo. Y por ejemplo acá, bueno, le voy a decir que las líneas ocultas primero me las enseñe, Show lo activo, y le voy a decir que me lo coloque en verde. ¿Por qué en verde? Porque le voy a pedir que me saque líneas punteadas, pero entonces les voy a poner en un calibre un poquito más bajo. Sabemos que la gama de colores viene rojo, amarillo, verde, entonces lo voy a dejar en verde y lo voy a colocar en una línea punteada, en este caso la Cadizo, una Cadizo punteada normal. Le digo que lo cree, pico un punto base, enter, 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 y ahora bueno, si me quedo aquí no voy a ver nada, tengo que irme a la vista en planta para ubicarlo. Miren lo que apareció por acá. Claro, ahora él me va a exportar entre comillas todo, ¿cierto? Porque miren que aquí me exportó la vista frontal del mueble y acá me exportó la vista frontal del mueble pero en explotado. Este no me interesa. ¿Sí? Ahora, como sabemos que esto es un bloque, yo lo puedo editar. Esto no me interesa. Esto yo me lo puedo llevar a la capa de plan 1, puede ser. Y como mis líneas fantasmas tienen verde, cuando yo lo calibre no va a haber ningún problema. Las dejo ahí verdes. Vuelvo acá. Entonces miren qué pasó acá. Me está exportando, por un lado, la vista frontal del mueble, pero obviamente es mucho más actualizado, es mucho más coherente lo que me está mostrando esto que lo que yo había elaborado como un esquema al principio, que era solamente un esquema de líneas muy simples. Yo con esto puedo hacer casi que lo que quiera. De hecho, yo lo podría explotar acá y trabajarlo, porque si bien esto puede ser una vista, un alzado y mostrar las líneas ocultas de lo que se mantiene atrás, casi que también podría volverlo un corte, porque si yo elimino ciertos elementos, por ejemplo
si yo elimino, bueno, edito esta, es decir, como que empiezo a hacer una edición, no sé por qué se me borra la otra línea también, empiezo a hacer una edición de esto, de hecho miren que hay líneas sobre líneas, yo le podría cambiar a esto el tipo de línea, lo paso a continuo y casi que si le meto hash a esto lo puedo convertir fácilmente en un corte, pero en un corte que es mucho más coherente a la realidad del proyecto porque lo modelé. Entonces yo simplemente eh, les dejo la herramienta. Si la quieren, si no la quieren utilizar, ya es cuestión de cada grupo. Pero de que pueden exportar por Flatshoot las vistas o los perfiles del modelo que ya tienen levantado por acá, eso es una realidad, ¿cierto? Ahora yo estoy aquí levantando el modelo solamente del primer módulo. Eh, Como lo ideal es que uno tenga el modelo, no, lo ideal no, es que toca tener primero todo el modelo compacto, así como en las mismas condiciones que mostró la fotografía. Entonces yo saco los alzados completos de todo el proyecto completo, pero es que también puedo sacar la planta, porque bueno, ahora no, para sacar la planta tengo que estar ahí, aquí en esta misma posición. Flatshoot, crear, enter, vamos a ubicarla, está acá. Miren que es una planta mucho más elaborada. ¿Por qué? Porque me está mostrando el borde, todos los elementos internos, me está mostrando todo el cajón, claro, en línea apuntadamente. Debo hacer un proceso de edición del mismo para que me quede mucho más controlado. Si yo quisiera, simplemente para ejemplificar el último, este perfil de acá, entonces también, flat shoot, punto base, enter, enter. Ah, bueno, ahora aquí le di punto base como en una parte alta, me quedo como en elevación. Lo puedo poner en 0, entonces él se va a nivelar. Y lo voy a ubicar, mírenlo aquí. Aquí está, se está mostrando la estructura interna, el cajón. Ahora estas cosas que aparecen por acá volando son las que están, son las del modelo explotado, que también está por acá. Eso, digo nuevamente que es un tema de edición. A partir de esta información que ya está actualizada y de acuerdo al nivel de detalle que cada uno de ustedes le quiera asignar al proyecto, entonces es que se construyen las vistas de, del modelo en general. Con esta última información entonces ya nos pasamos a la parte de diagramación, en la que no voy a hacer un énfasis específico porque pues ya saben organizar los formatos, ya tienen un rótulo. De hecho, bueno, yo creo que en esta plantilla no lo alcancé a guardar del todo. eh, no, creo que no, esto sigue siendo pues una plancha X. Eh, yo puedo exportar, eh, perdón, puedo importar el formato con el que se hizo el primer ejercicio. AutoCAD Design Center, o lo copian y lo pegan, bueno, no sé, no importa. Y si yo por ejemplo voy a buscar mi archivo, que no sé por qué no lo... Entonces me voy a traer el layout.
que no sé por qué no me lo quiere arrastrar. Ya. No le había dado doble clic en layouts porque yo tenía dos layouts, no me los iba arrastrando. Entonces yo sé que acá ya tengo un layout. Lo que pasa es que recuerden que yo esto lo hice para una hoja de medio pliego y además las unidades estaban configuradas en milímetros. En ese momento aquí estoy trabajando en centímetros. Entonces bien vale la pena pues volver a dar como esa configuración, que es muy rápida. Ya está acá, está bueno, está en medio pliego. Aquí la cuestión es que esto yo lo debo dejar 1 a 1 porque estoy trabajando en centímetros desde el DWG Unix, ok, y aquí me va a cambiar un montón. Entonces miren qué pasó. Yo simplemente lo que voy a hacer es escalarlo. De aquí con referencia, de aquí, aquí, hasta acá. Pero este es mi caso específico. No va a ser necesariamente el mismo para todos. Porque estas cosas yo ya no las voy a evaluar. O sea, yo evalúo finalmente lo que me están presentando como plancha, como despiece, como ejercicio, ¿sí? Aquí debo incluir el logo de la universidad. Ahora, yo no voy a modificar mi rótulo, no porque no deba, obviamente se debe modificar, pero también voy a dejar a criterio de ustedes resolver este rótulo, ¿sí? Es decir, si aquí, bueno, facultad, creo que es, pero entonces proyecto, mueble número tal, diseño NA, porque no se sabe quién lo diseñó, ubicación NA. Podrían haber algunos datos de dimensiones, interesante, ¿por qué no? El contenido de la plancha, esto sí hay que construirlo. Cuadros de áreas, no necesariamente. Bueno, miramos qué pasa con ese cuadro, cuánto se queda en blanco, simplemente. ¿Quién revisa? El nombre de ustedes, nombre del curso, el módulo 2, fechas, nombre del archivo, igual se debe marcar también. En este caso nosotros marcábamos plantas, alzados, secciones, pues aplica lo mismo, es un mueble, pero un mueble tiene plantas, alzados, secciones, o tiene isométricos, en ese caso lo marcan como IS, en fin. La plancha, ahora la A es para arquitectura, como esto es un mueble, un despiece de mueble, entonces puede ser DM, despiece mueble 1, no sé, casi como esto no está, digamos que reglamentado, diseñen un sistema de nomenclatura para marcar el rótulo, ¿verdad? Y obviamente pues irán marcando plancha 1 de tantas como sean necesarias. Me voy al enunciado entonces para ver cuáles son los entregables. Acá nos dice que deben haber primero una plancha con las vistas necesarias para describir el proyecto, plantas, cortes, alzados y la fotografía de referencia. Recuerden que todo esto va en escala 1 en 10, todo, absolutamente todo. Entonces yo arranco con el formato de medio pliego porque es el que tengo, pero no necesariamente me va a servir, entre otras cosas porque escala 1 en 10 es una escala muy grande y porque el formato de medio pliego en realidad es pequeño. Entonces, supongamos que yo voy a dejar esto ya, diré una vez en 1 en 10. La primera plancha sé que es de las vistas. Ahora, aquí el modelo esquemático que tenía, pues bueno, más o menos cumplidor con este formato de medio pliego, pero recuerden que las que se deben colocar son estas, las que estamos exportando, las del flat shoot, que son vistas mucho más actualizadas. Estas vistas obviamente tienen que ir acotadas, con su nombre de referencia, escala gráfica, o sea, son cosas que yo ya no voy a repetir, pues porque las trabajamos desde el ejercicio anterior y creo que es evidente que en este ejercicio pues se tienen que evidenciar, ¿verdad? Entonces yo coloco por acá un ejemplo del semestre pasado. Esta sería la primera plancha. Aquí aparece para este grupo, bueno, perdón, este ejercicio se hace individual. Esta persona decidió que en este mueble era suficiente con la vista de perfil frontal, una perfil lateral y una planta.
Bueno, es la decisión que toma, ¿cierto? No, decidió no hacer cortes, decidió hacer una planta, pero vista casi como si fuese una planta de cubiertas, no hay plantas como a niveles, es una decisión que él toma. ¿Cuánta información voy a presentar acá? No sé, la que usted considere, bueno, la que ustedes consideren necesaria e importante para dar a entender el mueble en sus condiciones generales, ¿sí? Lo que yo nuevamente vuelvo a decir es que estas líneas punteadas o esta actualización que me da el flat shoot puede ser bien interesante para actualizar esos planos esquemáticos con los que yo arranqué, que en realidad no son planos, es que son esquemas, ¿sí? Y lo repito nuevamente, un nombre, una escala gráfica, lo mínimo. Y en esta plancha, por favor, acompañar con la imagen con la fotografía del mueble asignado, ¿sí? Aquí lo ideal es que sea una sola plancha. No veo en realidad la necesidad de hacer dos, yo pensaría que con una sola es suficiente. La escala es invariable, todo va en 1 en 10. En este caso, por ejemplo, acá lo hacen en un formato rarísimo, 841 por 594, y miren que luego cambian a otros formatos. ¿Por qué? Porque la escala se debe mantener, pero el formato yo sí lo puedo variar. Puedo utilizar un formato pliego, un formato A0, un doble carta, un medio pliego, no sé, los formatos que necesiten de acuerdo al tipo de información que van a vincular ahí. Lo que sí es fundamental es que siempre todos los textos y las cotas sean anotativas, porque lo contrario se nos desproporciona horrible la información o la legibilidad de la información. Entonces plancha con las vistas necesarias para describir el proyecto, plantas, cortes, alzados y la fotografía de referencia. ¿Cuántas plantas? No sé, criterio de ustedes. ¿Cuántos cortes? No sé, criterio de ustedes. Y lo mismo con los alzados. Luego viene una plancha con el modelo 3D general de todo el proyecto en isométrico por los 4 lados, es decir, esta. Es el modelo isométrico, pero le están tomando un flat shoot por todas las caras. Tanto en esta como en esta creo que es muy evidente y es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, la expresión a partir del uso de unos hashes grises básicos, un hash claro, un hash medio y un hash más oscuro, y que se asigna de acuerdo al tipo de orientación. Entonces los hashes más claritos son todos los superiores, los intermedios son los frontales de izquierda a derecha y los más oscuros son los laterales de derecha a izquierda. O sea, un criterio para asignar eso. Y miren que acá pasa lo mismo. Es bien importante el tema de los hash para poder dar una expresión adicional al documento que están construyendo. La diferencia que vamos a tener de esta con la que ustedes van a presentar, y esto también se presenta 1 en 10, ¿sí? Porque miren que si yo me traigo el modelo, yo esto lo puedo escalar también. Bueno, aquí voy a escalar el explotado, pero para el caso es lo mismo. Yo puedo explotar esto sin ningún problema. La única diferencia que habrá ahí es que le vamos a meter una acotada pequeñita. Entonces voy a necesitar nuevamente del flat shoot. Yo no puedo acotar el modelo sobre la base plana, porque miren, de hecho, si yo trato de acotar el explotado, si lo hago con el comando DLI, que es el lineal, me va a hacer esto. Entonces eso no corresponde a una dimensión real. Y si lo hago con el DAL, me hace esto, que tampoco corresponde, ¿sí? Porque él me está midiendo unidades del dibujo de lo que yo tengo, o sea, de lo que yo tengo dibujado sobre el modelo, que sí corresponde a 88, pero yo sé que la dimensión de esa pieza no es de 88, esa pieza mide 108. Miren acá. ¿Por qué pasa eso? Pues simple, todos ustedes lo saben, eso es un tema de geometría descriptiva. ¿Dónde debo hacer la lectura o la toma de esas dimensiones? En el modelo isométrico. Entonces,
es simplemente colocar unas cotas base. Si yo DLI acoto esto, miren que ahí sí me está sacando las dimensiones que son. Y cotas generales, no se vayan a poner a hacer esta menudita, sino que, por ejemplo, me serviría entender cuál es la dimensión de este módulo en el ancho, cuál es la dimensión del módulo en el alto. Claro que aquí estamos hablando desde el modelo completo. Bueno, me disculpo, pero yo creo que vamos a tener que omitir lo de las cotas porque es simplemente como un tema referencial. Pero no sé qué pasa y si de pronto alguien entiende el problema, le agradezco luego me lo explique. Porque cuando hago el flat shoot sobre esto y le quito las líneas ocultas porque no me interesan, me lo traslada pero sin las cotas. Entonces no tiene ningún sentido. O sea que casi que no está funcionando bien. Entonces, bueno, nos vamos a olvidar de esto. La plancha simplemente la presentaríamos así. Aquí, ¿qué faltaría? Colocar el nombre de la vista o el perfil o darle algún tipo de denominación. Entonces es una sola plancha en donde aparecen las cuatro vistas en isométrico por los cuatro. Ahora, aquí ves, es evidente que hay que ir moviendo esto para ir capturando el flat shoot y luego eliminar lo que no se necesita del bloque y darle expresión a partir del uso de hash al modelo completo. Recuerden que yo solamente tengo un módulo. Plancha, entonces hasta aquí vendrían en teoría solamente dos planchas, porque yo creo que esto da en una, esto da en otra. C. Plancha con el modelo explosionado según el número de módulos que compongan el proyecto y las tablas de cantidades. Yo aquí no sabría decirles cuántas planchas van a necesitar porque depende del número de módulos que cada pareja tenga de acuerdo a su proyecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí necesitaron, ellos descompusieron esto en dos módulos, módulo 1 y módulo 2. Entonces, módulo 1 le dan la plancha. Cuiden muchísimo esto, porque miren el texto que tiene acá, yo lo coloco en tamaño 100. De entrada es un texto pequeño, pero miren el texto de la tabla, es súper desproporcionado, entonces traten de mantenerse equivalentes entre lo uno y lo otro. El caso es que aquí van a utilizar una plancha una plancha por módulo. Es decir, que yo, en mi caso, yo debería utilizar acá, y todo recuerden que va en escala 1 en 10. Entonces aquí, por ejemplo, mi módulo me cabe súper bien en un medio pliego. Aquí lo que podría hacer es mover la tabla y me funciona perfecto. Que sí les agradezco aquí y que es muy importante. Se dan cuenta que acá aparece, aunque este esquema es demasiado grande, una cosa mucho más esquemática en la que indiquen, bueno, sí, o sea, yo sé que me está diciendo módulo 1, pero ¿y el módulo 1 dentro de este cuál es? Porque miren que del explotado al modelo compacto pueden haber diferencias, ¿cierto? Diferencias en la medida que obviamente estoy cambiando la representación. Entonces es bueno que aparezca un pequeño esquema. Aquí lo hacen es como cambiándole el calibre. Más oscuro, el que está representando módulo 1 es este, ¿sí? Y en la plancha, en la segunda plancha, miren que dice módulo 2 es el otro, el grande. Aquí lo que podría suceder con ustedes, porque si se dan cuenta, pues aquí no aparece el despiece organizado sobre la pieza de madera. Si la diagramación les da, si el formato se los permite, yo casi que utilizaría una sola plancha para esto. Creo que haciendo una buena organización podría dar,
aunque dependería también, pues bueno, si el módulo 1 consume más de 2 piezas de madera, entonces ya se va a ir mucho más grande, ¿cierto? Nuevamente, criterio en la organización, por eso la parte de la diagramación es como tan particular en este ejercicio, pues que se va a evaluar con cierto énfasis. Pero les doy las dos opciones, puede que lo presenten separado, en todo caso, entonces si lo voy a presentar separado, la tabla la debo repetir. Debo volver a presentar la tabla porque pues entregar esto en una sola plancha sin tabla no tiene como mucho sentido. Entonces copian, pegan y ahí sí, ¿verdad? Pero si todo en una sola plancha, pues utilizan una única tabla. Ahora alguien podría preguntar, ¿esta tabla de pronto la podríamos meter en el rótulo? De pronto, ¿por qué no? O sea, como acá tenemos unas tablas, aquí había un cuadro de áreas, yo podría cambiar este cuadro de áreas, si me da el espacio, cambiarlo por la tabla del despiece. Sería interesante que esta tabla se meta aquí, entonces ya me libera espacio para poder organizar el despiece plano sobre la pieza de madera. En todo caso, habrá una plancha por módulo en isométrico, y si no me dan la misma plancha del plano, entonces otra para el plano. De acuerdo al número de módulos que cada proyecto tenga. Esta cocina da 3 módulos, entonces si me alcanzan una sola plancha, aparecerían 3 planchas de despiece con el isométrico y el plano en la misma, y si no dan la misma plancha, entonces 3 en isométrico y 3 planas. Y con esto se terminaría el ejercicio. Entonces, bueno, y acá dice plancha de despiece según el número de módulos que compongan el proyecto y tabla de cantidades en 2D, pero como les digo, C y D se pueden juntar en una sola. Cada pareja define el formato a utilizar, recuerden que pueden variar el formato, no hay ningún problema con eso. Lo único es que la escala es 1 en 10, por favor, no se vayan a olvidar de eso. Que el formato siempre es horizontal y que el rótulo siempre va a ser vertical a la derecha. Y en la entrega me hacen llegar al correo el archivo, un único archivo de PDF, se los agradezco un montón, así como está este. De esto ya lo hablamos también en el primer ejercicio. Es que si me van a mandar 10 planchas sueltas, me cuesta más evaluarlo, porque tengo que descargar más material, mientras que si solo debo descargar 2 archivos o descargar un solo paquete, si me lo mandan como comprimido, el PDF más el DWG o el paquete de DWG, si lo sacan por eTransmit, mejor, se los agradecería un montón, porque me facilitan descargar el material y obviamente pues evaluarlo, ¿cierto? Si tengo que descargar un archivo uno por uno, yo les confieso, eso lo indispone a uno un poco, ¿sí? Entonces les agradezco en serio que se compile un único documento, así como la mayoría de ustedes lo hicieron muy juiciosos en el primer ejercicio. Creo que no sería más con respecto a esto. Me gustaría, bueno, sí me gustaría de pronto repasar nuevamente cuáles son los criterios de evaluación, que la expresión gráfica, calidad de la expresión en términos de calibre y contraste de las líneas, así como el uso correcto de hash o texturas o de relleno. Si pues, se dieron cuenta, no me metí a la parte del CTB, pues cómo lo voy a calibrar, no, pues, eso ya ustedes lo saben hacer. Cada pareja, cada grupo es independiente en la manera como lo quiera presentar. El caso, eso sí, es que aparezcan unos muy buenos calibres, unos muy buenos tonos, tanto para líneas como para hash. Acotado, uso correcto de un estilo de acotado en términos del lenguaje, la expresión gráfica. El acotado se vuelve muy importante, pues obviamente en la primera plancha, de las vistas generales. Acá no vamos a acotar. Aquí no vamos a acotar tampoco, digamos que el acotado se reemplaza por la tabla. Y en el despiece sobre la pieza de madera tampoco vamos a acotar. De pronto lo que sí podría parecer como una cota o podría ser una nota es que nos diga una notica, texto anotativo, todo el asunto, pieza de madera
215 por 244 metros. Madera, bueno, no es madera, MDF, RH, etcétera, ¿cierto? De 2 milímetros. Una notica técnica que acompañe esto. Pues si a mí me dicen que es 215 por 244, no tengo necesidad de acotar esto, ni por fuera, ni tampoco acotar ninguna de las cosas por dentro, porque se nos vuelve un salpicón. Buen calibre para este despiece, que se vea bien marcadito. Despiece, claridad y calidad en el despiece y el lenguaje utilizado para relacionar el modelo con cada una de las piezas dibujadas. Es decir, yo me tengo que meter pues como en el detalle de cuántas piezas tiene, sobre todo en la cantidad de piezas, que esté todo como muy bien contabilizado, todo muy bien organizado, y que se tenga coherencia, ¿cierto? Pues que el despiece sea de alguna manera práctico. La escala, coherencia entre la escala expresada en el rótulo, título de cada dibujo, y la escala real, uso de la escala gráfica. Entonces recuerden, todo en escala 1 en 10 y no se olviden de las escalas gráficas, por favor. Y ¿se evalúa la escala gráfica? Sí, se evalúa. Formato y diagramación, uso correcto de los formatos señalados en el enunciado. Formato todos los que están por acá arriba, cuarto, medio, pliego. Si necesitan un formato más grande, entonces pueden tomar uno de los formatos. No se vayan a inventar los formatos, eso sí. Aunque uno sí, a veces en arquitectura sí pasa que uno se tiene que empezar a inventar unas sábanas. Uno sabe que el plotter tiene como mínimo 70 centímetros de salida y tiene, si eso es rollo, puedes hacer una sábana con eso, pero no se lo sugiero, ¿sí? O sea, utilicen mejor los formatos que hay acá, porque bueno, ya empieza a aparecer pues como el acero, el A1, que el acero es 841, 1189, bueno, en fin, ¿cierto? Pero traten de utilizar más los formatos estándar, con los que trabajamos cotidianamente. Que la información esté completa, por favor, que esté completa, es lo que les acabo de mostrar. Vistas, bien dibujaditas, completas, los 4 isométricos, el despiece, las tablas, el despiece sobre la pieza de madera. Y recuerden, pues esto, para los que tuvieron mala experiencia en el primer ejercicio, pues, cierto. Descuento por entrega tarde, menos 0,5 cada día, y por información incompleta, 0,5 por cada elemento faltante. Y creo que eso sería todo. Con seguridad que habrán dudas sobre esto, entonces recuerden que la sesión para revisar o para dar los últimos o para dar los ajustes al ejercicio ya como cierre, es el próximo viernes 23 de el próximo viernes 23 de octubre. Y bueno, luego les vuelvo a hacer la alerta para que todos nos encontremos el 30 y determinemos de una vez qué es lo que vamos a hacer como final. Solamente el 30. Si alguien llega al 23, que de una vez organicemos, no. Esperémonos hasta el 30, que esa es la fecha que estaba programada en el calendario. Recuerden que este ejercicio del despiece lo pueden empezar a entregar desde el 23, o sea, desde el viernes de la próxima semana, hasta el 30 de octubre. Creo que tienen mucho plazo para trabajar, ¿sí? Y ya dentro de 8 días pues ya no habría material grabado, sino que ya nos disponemos en relación a cada uno de ustedes y la manera como podamos enfocar la final. Les agradezco mucho su atención, espero tengan una buena semana y nos vemos el viernes. Saludos.